Uno. Al aire. Ya, bien, muy buenas noches. Estamos aquí en el Instituto de Leusis y seguimos haciendo la revisión sobre el tomo 5 de la obra completa de Carl Gustav Jung. Yo voy a estar compartiendo con ustedes unos minutos y vamos reflexionando sobre este volumen complejo, amplificado, ¿no? Y bueno, voy a compartir una presentación y en unos momentos, bueno, vamos reflexionando sobre el tema. El tema de hoy tiene que ver con el simbolismo de la madre y el renacimiento. Y vamos siguiendo, vamos dándole continuidad a el documento de Miss Miller y todas las manifestaciones inconscientes que ella fue documentando. No, bueno, después de la visión, en el párrafo 300, después de la visión del héroe azteca de Chihuantopel, Miss Miller describe otra como un hervidero de personas, ¿no? Y aquí ya Jung empieza a asociar que pareciera que ella empieza a distanciarse de la gente, que empieza ella a asumirse como poseedora de un secreto, ¿no? Dice, ya que quien lo posea el secreto se separa de la comunidad de los hombres, ¿no? Dice Jung, nos empieza a hablar que poseer un secreto a nivel subjetivo suele tener efectos perturbadores, suele estar en contacto con algún contenido del inconsciente, tomar conciencia de que emerja algún contenido del inconsciente, bueno, puede ser perturbador si no estamos en disposición de incorporarlo, de integrarlo. Por eso, por ejemplo, en el tratamiento analítico es muy benéfico, ¿no? Que el paciente pueda irse liberando de sus secretos, pueda irlos trabajando y pueda ir permitiendo la emergencia de los distintos contenidos psíquicos del inconsciente, integrándolos, ¿no? Pudiendo integrarlos al proceso psíquico de la conciencia, o por ejemplo, como lo dijo Irving Yalom, ¿no? Somos guardianes de secretos, y entonces el analista, el clínico, se vuelve un acompañante para poder ir develando, ir comprendiendo los distintos secretos que van emergiendo. Dice Jung que también los movimientos de las masas o de las muchedumbres pueden representar movimientos del inconsciente que se empieza a mover. Finalmente, los sueños van condensando distintos movimientos a nivel psíquico, van condensando los movimientos de la libido y la psique va tomando distintas figuras que están ahí a partir de las condensaciones, ¿no? Y a partir de los contenidos manifiestos y de las huellas que vaya rescatando de la cotidianidad. A la visión de la muchedumbre le sigue la visión de caballos y de una batalla, ¿no? Jung considera estas visiones como pertenecientes a una categoría funcional, la muchedumbre como una masa de ideas también, algo que se agolpa, algo que se le viene encima, algo que puede incluso atropellar a la conciencia. Otra visión más concreta de Miss Miller se refiere a una ciudad de sueños, ¿no? Ella empieza a ver ahí una ciudad. La ciudad simboliza, dice Jung, a la madre que acoge a sus hijos habitantes, un espacio que contiene, un espacio que nutre, un espacio donde se habita, donde uno se desarrolla, ¿no? Por eso, por ejemplo, en las figuras de Rea y de Cibeles, que vienen en los carros en forma de murallas. Los carros tendrán la forma como de murallas, ¿no? Porque tiene que ver ya un desplazamiento y figuras simbólicas de cómo se va construyendo la figura de la ciudad, esta madre, y se va desplazando el sentido de la figura de la madre, del arquetipo de la madre, digamos, primaria, hacia la ciudad, hacia un espacio contenedor. Lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Al ser el suelo, por ejemplo, algo femenino, ¿no? Se mantiene una relación con la mujer, con la fertilidad, incluso con la de fusionarse con la vida, ¿no? Entonces ya lo femenino, la tierra, la ciudad, esta madre que acoge, esta madre que permite el desarrollo, la nutrición, ¿no?
Y también nos remite a la relación vital con la tierra, ¿no? Y esto va cobrando ya sentido con el símbolo de Lingam en la India, ¿no? Este falo que emerge de la tierra, presente en muchos templos indios, que tiene que ver con la creatividad, con la potencia, con la creación, la dualidad Lingam-Yoni, ¿no? Tan significativo, por ejemplo, en el Tantra, y cómo se va generando también el matrimonio místico, ¿no? La integración de los opuestos y el proceso de la creación. ¿No? Otra variante persa, por ejemplo, de este símbolo de potencia vital, de potencia creativa en Persia, es el árbol de la vida, ¿no? Este árbol un árbol de lluvia, de agua de lluvia, ¿no? Donde las semillas del árbol se mezclan con la lluvia y se va realizando la creatividad. Por ejemplo, el ideograma chino de chi, ¿no? El chi, la integración del vapor del cereal, la integración del cielo, de la tierra, y cómo se genera el proceso de integración de los opuestos y se genera la creación. La caja o el cofre son un símbolo femenino, como en el monedero, en el caso de Dora, ¿no? En el caso Dora de Freud, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos aquí algunas figuras míticas que van representando el árbol de la vida, la creación, la potencia. Dice Jung que el cuerpo materno es una idea familiar en la mitología antigua y en la nueva conciencia, ¿no? El mito de Hera, de la madre tierra, de la creación, como la necesidad y la búsqueda de este regreso y de este contacto con la tierra, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la canasta de Moisés que va flotando, ¿no? Con el tesoro, con el ser divino. Refiere una analogía con el curso del sol, con el ciclo del sol, que finalmente también se asocia y se relaciona con el ciclo del héroe, con el ciclo de este héroe que navega sobre el mar, que navega sobre las almas, sobre el mar, sobre el inconsciente, perdón, ¿no? Que navega sobre la profundidad de la psique y que finalmente es un Dios inmortal que transita por la oscuridad para renacer, ¿no? Que se sumerge al anochecer y renace al día siguiente, renace de la madre a la mañana siguiente a la luz y va siguiendo el ciclo vital, ¿no? Los dioses que cruzan el mar son figuras solares que se sumergen para su travesía, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paralelismo de este viaje con el arca de Noé, ¿no? Y cómo es que el arca puede ser este lugar que contiene la vida y donde se va a hacer un tránsito, se va a hacer un tránsitus por un mar oscuro, por un mar tempestuoso, ¿no? Que nos va a llevar a un renacimiento y a un resurgimiento. Por ejemplo, en el Ramayana se tiene la historia de Hanumat, ¿no? Del mono Hanumat, donde él va volando sobre el mar y un monstruo pretende atraerlo. Hay una figura muy interesante que sería el rey mono, Sun Wukong en China, ¿no? Que también nos remite a este héroe, nos remite a la inteligencia y cómo en el viaje al oeste, en el viaje a la conciencia, en el viaje a encontrar los textos de Buda, él se va enfrentando va pasando por distintos procesos donde se va enfrentando a distintos monstruos. Se va enfrentando a distintos aspectos de la instintividad y de la naturaleza humana, de la obscuridad humana, de la sombra, donde conforme él va evolucionando en el proceso, junto con tres cestos, junto con el monje Shah, junto con el puerco, los tres aspectos de la vida, el cuerpo, la conciencia, la compasión, puede ir desarrollando, puede irse educando, puede irse alineando el proceso de toma de la conciencia, de la instintividad primigenia hacia una conciencia individuada en armonía con el mundo, con el universo. Bueno, el arca parece una analogía al cuerpo de la madre, al lugar que el mar, ¿no? En el que el sol se hunde para después renacer. Todo esto remite al mito del incesto, ¿no? Todo esto remite al mito del regreso a la madre, ya que quien se ha unido a su madre genera un gran delirio.
dice Jung, ¿no? Un argumento del mito solar consiste en que el héroe, tras haberse unido a una mujer inalcanzable, es arrojado a las olas dentro del tonel para arribar a otra vida en una costa lejana, para dejar lo que era, para dejar al infante, para dejar al niño, para dejarle esa instintividad primigenia y poder arribar a un estado distinto, a un estadio distinto de conciencia. El ciclo mítico remite a la nostalgia por el renacimiento, retornando al seno materno por hacerse inmortal, como el sol, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo cómo se van dando distintos desplazamientos, se van dando distintos procesos de desplazamiento a unas figuras metafóricas que pueden, que nos dan elementos para representar a esta madre y entonces poder transitar y poder dirigir la libido de la figura real a una representación de la madre, ¿no? El proceso psíquico configurador de los símbolos sustituye a la madre real por la ciudad, por la fuente, por la gruta, por la iglesia, por la institución, ¿no? La sustitución de la imagen deriva de la actuación de elementos infantiles a partir de la regresión de la libido, particularmente en relación con la figura de la madre. La relación con esta es una relación elemental, es una relación muy profunda, muy potente, ¿no? Y entonces el arquetipo materno y la relación con el imago de la madre y el proceso de transformación de la figura de la madre en un proceso arquetípico y la incorporación de su potencia es muy importante para poder transitar, para poder salir de la envoltura psíquica y poder salir del proceso de simbiosis, ¿no? El poder trascender a otro nivel justamente de autoconciencia, de autorresponsabilidad, de individuación. Lo que para un niño es una relación natural, ¿no? El vínculo materno, para un adulto supone un peligro anímico, ¿no? Porque tiene que ver con este proceso donde no hay una conciencia de lo instintivo, no hay una conciencia de lo libidinal o mucho menos hay un proceso de autorresponsabilidad sobre esto, ¿no? Que se expresa por medio del símbolo del incesto. Debido a que el tabú del incesto se opone y detiene la libido en su camino regresivo, esta puede desplazarse a analogías maternas, ¿no? Creadas por el inconsciente. Distintas figuras representativas de la madre que nos permiten ir tramitando los impulsos libidinales. De esta forma, la libido vuelve a hacerse progresiva, ¿no? Cuando se logra desplazar la libido, se va dando una progresión, ¿no? En lugar del estancamiento o de esta regresión infantil, en una fase de conciencia más elevada que el nivel anterior. Esta transformación resulta evidente cuando el lugar de la madre es ocupado por la ciudad o por otros símbolos institucionales, ¿no? Una fijación infantil, ya sea primaria o secundaria, es un sinónimo de limitación y parálisis en un adulto, ¿no? Se queda fijado en una etapa primitiva donde se vive en función de la satisfacción del impulso primario, en función del primer instinto, mientras que el desplazamiento libidinal a otra figura materna promueve el desarrollo de otros vínculos, habilidades que otorgan sentido, ¿no? Aquí ya vemos una carga muy fuerte del pensamiento freudiano y más adelante vamos a ver cómo se van articulando los gérmenes de las ideas ya más propias de Jung, ¿no? En el estancamiento aparece la imagen de la madre terrible. Esto es muy importante. Se empieza a dar la aparición de distintos monstruos, de esta madre perseguidora, esta madre devoradora, ¿no? La equidina como la madre de todos los monstruos, ¿no? Babilonia, por ejemplo, es representada con la imagen de la madre terrible, ¿no? La esfinge de Edipo, con sus tentaciones demoníacas, aquello que lleva al hombre, al ser humano, a la perdición, al pecado, a la descomposición, a la vida desenfrenada y al cumplimiento del deseo primigenio, ¿no? Y cómo se van representando esta instintividad.
Estas imágenes simbólicas son fundamentales para la conformación del cristianismo temprano, ¿no? Por ejemplo, dice Jung que en el tomo 2 de los apócrifos a Jerusalén se le concibe como la virginal madre esposa de Cristo. Entonces ahí hay un desplazamiento de esta figura de la ciudad como una madre, ¿no? Contenedora, cuidadora, nutridora. También el agua combinada con la ciudad revela el significado materno, ¿no? A partir de dónde surge el agua y a partir de dónde venimos y de dónde viene la vida, ¿no? El significado materno del agua es una de las interpretaciones simbólicas más profundas dentro de la mitología. De los dos héroes divinos, ¿no? De Cristo y Mitra, el primero renació espiritualmente cuando fue bautizado en el río Jordán y el segundo nació a la orilla de un río. La fuente tiene un potente símbolo de renacimiento en Persia, ¿no? Por ejemplo, se le da una significación muy especial a la fuente donde surge y se actualiza, ¿no? Se actualiza la vida. Se le identifica con la fuente de la vida, ¿no? Y podemos ir viendo distintos ritos de renacimiento, de transición, distintos ritos de pasaje a partir del proceso con el agua. La proyección de la imago materna sobre el agua confiere a esta cualidades divinas o mágicas propias de la madre. Por ejemplo, el simbolismo del agua bautismal en la Iglesia Católica, ¿no? Y cómo el rito del bautismo constituye un pasaje, una iniciación de la animalia, del pecado original, a un estado de gracia y de conciencia, ¿no? De una primera pertenencia a la comunidad católica, al pueblo de Dios. En los sueños o fantasías, el mar u otras extensiones del agua nos remiten al inconsciente, nos remiten a la profundidad y al flujo de los contenidos que devienen de la psique inconsciente. El aspecto materno del agua coincide con la naturaleza del inconsciente y remite a la madre como una matriz de la conciencia, ¿no? Como esta fuente de la vida de donde emerge los contenidos que nos pueden llevar a un desarrollo de conciencia individual, obviamente cuando podemos ir dándoles un lugar y poder irlos tramitando para poder establecer un proceso de comunicación bidireccional entre el yo y el inconsciente, ¿no? Y entonces poder establecer un estado armónico entre el yo y el sí mismo. Otro símbolo de la madre es el palo materno, ¿no? El árbol de la vida, que se originó con el árbol del linaje materno, ¿no? El árbol de donde surge el linaje. Diversos mitos refieren al nacimiento del hombre desde los árboles, o lo muestran encerrado en un árbol materno, el surgimiento de dentro del árbol, el surgimiento dentro de la tierra, ¿no? Cuando uno está enterrado en un árbol, o el enterramiento de Osiris para su posterior renacimiento, ¿no? Las figuras divinas remiten a la fuerza vital, a la potencia creadora, a esta potencia de vida creativa, ¿no? Un símbolo de la libido que se metaforiza con la luz, con el sol, con la potencia del fuego y obviamente, pues entonces este proceso creativo nos remite a el impulso de vida y la sexualidad, la fertilidad, el crecimiento, ¿no? Las representaciones de la libido o la vitalidad son tan cambiantes debido a su dinamismo y falta de sustancia que ya no representan un objeto concreto, ¿no? La libido se mueve con distintas formas, como decía el doctor Galán, se mueven de un lugar a otro y se manifiestan de una forma particular, ¿no? La libido es como el agua, ¿no? Que va transitando por donde va encontrando huecos. Más adelante lo va a referir Jung, ¿no? Los símbolos aluden a una realidad que se encuentra en la sombra y es poco conocida, aquello que no es visto por el yo, aquello que no es iluminado por la conciencia, ¿no? Y entonces van manifestándose de manera simbólica, ¿no? Y toman su fuerza, toman su potencia a partir de los estados afectivos y que son como la forma de medir, dice Jung en algún otro texto, en el tomo 8, como los estados afectivos son la forma de medir la energía psíquica y la libido, ¿no? La única experiencia que tenemos de la libido, obviamente, son las manifestaciones que tiene, son los efectos que genera. Entonces no es la madre real, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sueño, tenemos una imaginación con la madre, ¿no?
no es la madre real, es un símbolo, es una representación de la libido, de esta energía psíquica, de esta potencia vital que se está manifestando de una forma específica, ¿no? Lo que se oculta realmente en los mitos, símbolos y alegorías es la fuerza creadora, ¿no? La madre terrible y devoradora, la hechicera, etcétera, bueno, nos habla ya justamente de esta manifestación de la sombra, de esta imposibilidad del sujeto por desligarse del imago, ¿no? Y la resistencia se debe a la ligación que mantiene con la madre, de esta imposibilidad de romper la simbiosis, de poder romper la envoltura psíquica, de mantenerse unida a la figura de la madre sin poder, ahora sí que emanciparse o trascenderla, ¿no? Esto remite a la pregunta, ¿estaría en lo cierto la concepción causal de Freud, según la cual la formación de los símbolos se explica únicamente por haberse obstaculizado la tendencia incestuosa primaria y por tanto son un producto sustitutivo? Dice acá Jung que la prohibición del incesto no es un fenómeno primario, sino que se relaciona con la evolución de la cultura y la organización primitiva. Se relaciona con la evolución de los grupos familiares, la evolución de las gens y los clanes, es decir, obedece una lógica cultural. El proceso, y lo dice con mucha claridad Federico Engels, lo dice Bachofen, lo dicen otros, el proceso cultural, lo dice Lévi-Strauss, el proceso cultural evoluciona a partir de que se regula la sexualidad y se pone una estructura para el proceso de procreación, ¿no? Porque obviamente se impide la endogamia y se van regulando, se van impidiendo también los procesos de mutación genética, ¿no? Por otro lado, el mito solar muestra que el apetito incestuoso no se relaciona con la cohabitación, esto es muy importante y aquí ya empieza un distanciamiento, sino con la idea de retornar a este origen infantil, ¿no? De encontrarse bajo la protección de los padres, de encontrarse en un lugar donde estoy seguro, donde estoy alimentado, donde no tengo que hacerme cargo de mis impulsos, de retornar a la madre y renacer, como por ejemplo en el rito del temazcal o en la casa de sudar, ¿no? De entrar a la tierra y pasar por un tránsito a partir del calor, como en algún momento platicábamos, platicar por el calor en un rito dentro de la tierra, donde juega el fuego, donde juega el agua, donde se juegan los elementos y se genera un proceso de renacimiento psíquico a partir de un tránsito físico. La emergencia del tabú del incesto remite a que una vía es morir y volver a engendrarse y renacer como uno mismo, ¿no? Que finalmente también es, por ejemplo, el simbolismo de la casa de sudar del temazcal, ¿no? Por ello, los mitos solares de renacimiento plantean la continuidad de la analogía de la madre para hacer que la libido fluya en nuevas formas, e impedir el retorno de la libido al incesto en acto. Entonces ya, ahora sí, se generan distintas figuras e imágenes, distintos símbolos que permiten el tránsito y la tramitación de la libido, ¿no? Como bien lo dijo Freud, bueno, lo que no se habla se actúa. Yo agregaría aquí lo que no se simboliza por medio del mito, por medio de alguna figura arquetípica, entonces se actuará por medio de la sombra. El complejo actuará, el complejo inconsciente actuará, ¿no? Una forma alegórica es transformar a la madre en otro ser o rejuvenecerla, ¿no? Como muestran distintos mitos de las doncellas. Si pensamos, esto es muy interesante, esto que dice Jung acá, dice, si pensamos carnalmente, seremos carne. Si pensamos simbólicamente, seremos espíritu. Y si no lo logramos, quedaremos presos en la cotidianeidad sin posibilidades de elevarnos sobre la animalidad, ¿no? Como en el sueño de Nabucodonosor. Si no abandonamos nuestra arrogancia, y si no retornamos a un proceso de simbolización de nuestro proceso vital, entonces seguiremos siendo
poseídos por la animalidad, por la instintividad animal, ¿no? Por ejemplo, aquí Jung retoma, dice, las palabras de Jesús son sugestivas al expresar verdades simbólicas que devienen de la psique, ¿no? Entonces, todas las metáforas descritas por Jesús nos remiten a un símbolo trascendente, a un símbolo que nos permite canalizar y tramitar el impulso de la libido, ¿no? O el flujo de la libido. La verdad empírica fija al hombre a sus sentidos, ¿no? Hablando del materialismo, ya que muestra cosas que siempre han sido así. En cambio, la verdad simbólica, que sustituye a la madre por agua y al padre por espíritu o fuego, ofrece una nueva vía a la libido para trascender el incesto. La libera y transporta a una forma trascendental, a una forma que va más allá de lo cotidiano, de lo material, y nos permite entonces reflexionar sobre un sentido distinto, nos permite abrir posibilidades para llegar a otro nivel de conciencia vital, ¿no? Así el hombre deviene nuevamente el niño y nace entre humanos en el seno de la madre iglesia, ¿no? A partir, por ejemplo, del bautismo, y alimentado por la comunión de los santos. Parece que las religiones guardianas de la vida simbólica en estos tiempos han perdido la batalla ante la ciencia positivista, o que los diversos símbolos han perdido vigencia en los tiempos actuales y se les vive como obsoletas piezas de museo, como historias, como fábulas, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo aquí digo, qué necesaria es ahora la vida simbólica ante la profunda cosificación humana, la instrumentalización de las relaciones interpersonales y la clara devastación de la madre tierra. ¿No? ¿Cómo podríamos regresar a esta vida simbólica? Ante esto, surgen mesías sin raíz, que quedan como muñecos de plástico sin un fundamento ni verdad. Pareciera que enfrentamos la dogmatización de lo divino y la humanización de Cristo, perdiendo su potencia explicativa sobre la realidad, además de no proporcionar un sentido ético, ¿no? Se queda en un sentido moral dogmático. Se ha abandonado la verdad simbólica por un pensamiento pragmático y natural, ¿no? Explotador economicista, ya que el estado en que se encuentra el discurso simbólico no puede competir con el materialismo. Ha habido un desmonte, una desarticulación del proceso simbólico. Los instintos actúan con mayor libertad cuando hay menos conciencia de ellos. Colisionan o cuando la conciencia está sujeta a ellos, ¿no? Entonces, cuando no hay conciencia, bueno, pues retornamos a la animalia, ¿no? Siempre han existido sistemas psíquicos que plantean una contradicción instintiva pura, una contradicción a la instintividad pura, ¿no? Si la tribu primitiva había desarrollado gérmenes de cultura, se observan manifestaciones de fantasías creativas que plantean analogías a los procesos instintivos, con el fin de liberar a la libido de la animalidad para transformarla en representación, ¿no? De lo concreto inmediato a el proceso representacional simbólico. Y entonces nos permite un proceso de tránsito a una condición distinta simbólica, ¿no? Estos sistemas tienen que generar una vía con sentido, ya que la libido no aceptará lo que se le ofrece de primera instancia. Obviamente va a buscar lo más inmediato, lo más cómodo, ¿no? La libido es un penchant, dice Jung, una inclinación natural. Es como el agua que requiere una pendiente para fluir. Esto nos lo decía también el doctor Galán. En este sentido, las analogías deberían atraer a la libido. Tienen que ser analogías simbólicas lo suficientemente potentes para jalar a la libido y entonces proporcionar los elementos que le permitan un tránsito para su tramitación, su canalización, ¿no? Refiere Jung que estas constituyen arquetipos que son la estructura del inconsciente, ¿no? Ahí, a partir de la representación simbólica en la figura arquetípica, si tiene la suficiente potencia, entonces jalará la libido
y descargará los complejos, porque los arquetipos son representación, pero también tienen que generar afecto, si no, no tienen el poder atractivo, ¿no? La formación de los símbolos siempre debe tener en cuenta los procesos instintivos, ya que estos poseen su fuerza dinamizadora, ¿no? Lo que les decía yo ahorita. Una exploración científica de la formación simbólica sería abordarla como una manifestación de los procesos instintivos. Dice Jung que no es la única, ya que es posible que la génesis del símbolo se explique desde un punto de vista espiritual, ¿no? La científica puede ser muy rígida, muy fría, muy dogmática, incluso muy congelada, muy fijada, mientras que el proceso espiritual, ¿no? Si nos acercamos a ellos como un proceso, como una producción del espíritu, entonces nos proporcionarán más elementos para retomarlas, ¿no? Entonces habría que considerar que el espíritu es una realidad autónoma, o sea, el inconsciente, que dispone de energía suficiente como para torcer los instintos y obligarlos a encajar en moldes subjetivos. Esta perspectiva presenta inconvenientes científicos, ¿no? Aunque sabemos tan poco de la naturaleza de la psique que existen pocos argumentos en contra, ¿no? Lo más fácil es descalificar y hablar de misticismo, hablar de magia o metafísica, pero la realidad es que necesitamos hacer un ejercicio de reflexión simbólica, de una reflexión sistemático, teórico, sí, para poder acercarnos a estas manifestaciones, entendiendo que hay muchas cosas que el enfoque de la medición no es el más pertinente ni el más prudente necesariamente, ¿no? Jung prefiere seguir el camino de la investigación de la formación simbólica como parte de un proceso natural, aunque es consciente de su probable unilateralidad, ¿no? Dice Jung, la sexualidad representa un papel relevante en la formación del símbolo, incluyendo a las religiones, ¿no? Es esta fuerza y lo que se maneja con la fuerza y el proceso de educación del instinto y del control del cuerpo y el control del cuerpo para el control y la contención de la potencia instintiva. La sexualidad en los cultos antiguos remite a la unión con los dioses, remite al matrimonio sagrado como una cohabitación con ellos, por lo que no puede seguirse creyendo que las fuerzas instintivas de la fantasía creadora de símbolos se habrán convertido de golpe en algo completamente distinto. Dice Jung que el cristianismo tuvo éxito debido a que sus analogías arquetípicas se ajustaban a las figuras instintivas que habría que modificar, ¿no? Como el proceso simbólico en el cristianismo daba los elementos para poder ir tramitando los impulsos, además de dar un código ético y moral de conducta. La gente sabía lo que tenía que hacer y los elementos simbólicos de la Trinidad nos proporcionaban los distintos referentes para poder tramitar los impulsos instintivos, ¿no? El hombre moderno debiera rescatar el pensamiento simbólico como un elemento para contrarrestar los efectos del malestar en la cultura, como lo dijo Freud, o de la sociedad líquida, como lo dijo Bauman. El pensamiento simbólico permitirá al hombre volver a participar espiritualmente de los contenidos de los mensajes religiosos con raíz, ¿no? No simplemente ritos mecánicos repetidos por una participación mística, ¿no? Sino una experiencia religiosa, el contacto y el sentido de una experiencia de religiosidad y la posibilidad de contactar con esta divinidad interior. Jung se pregunta cuál fue el sentido de la creación del cristianismo, ¿no? Se ha supuesto que para dejar la barbarie e inconsciencia primitiva, ya que de lo contrario la barbarie se manifestará siniestramente en la cotidianeidad, como ha estado sucediendo. Pareciera que tendremos que caminar los nuevos caminos de la domesticación del bárbaro antiguo con las peores consecuencias, ¿no? Y bueno, primero habrá que darle un lugar a este bárbaro antiguo que nosotros alienamos durante a lo mejor 500, 600, 800 años, ¿no? 1000 años. Cuando un pueblo ha abandonado la máscara moral, aparece entonces la bestia.
y la ilusión civilizatoria se ve arrasada, ahí tengo un error, por la depravación de las costumbres, por la depravación de la moral, ¿no? Hoy enfrentamos mucho sufrimiento y desadaptación, ¿no? Angustia y estrés que se genera por el colapso de los fundamentos de la existencia, por esa náusea que mencionó Sartre, o por la inquietud de no saber lo que nos hace falta, ¿no? Muchos se sienten oprimidos y descontentos por la ausencia de la vida simbólica con cuál dirigir el flujo de la libido para dar un sentido a las pulsiones castradas por la cultura. Requerimos emprender el camino de regreso hacia los fundamentos de lo humano primitivo y saber cómo incorporar su simbolismo, su sentido de lo sagrado en la cotidianeidad. Y solo así estaremos en condiciones de satisfacer las demandas infantiles, fragmentarias e impulsivas. Pensamos que nuestro primitivo había desaparecido hace mucho y que no nos quedaba nada de él. Y hoy estamos decepcionados, ya que se nos ha filtrado el mal salvaje, ¿no? Hundiendo nuestra cultura como en ninguna otra época. Este terrorífico drama debía llevarnos a entender lo que el cristianismo enfrentó y pretendió transformar. Durante siglos, esta transformación se ha llevado de forma inconsciente. El mito religioso, dice Jung, sale a nuestro encuentro como una de las más grandes conquistas de la humanidad, ¿no? Como estos elementos simbólicos para poder tramitar los procesos de tránsito libidinal. Brinda elementos para no ser devorados por los monstruos del universo, ¿no? El símbolo es finalmente el puente que ha permitido la progresión del alivio y ha permitido también, dice Jung, el progreso real para la humanidad. Los elementos de progreso real, bueno, han devenido de los procesos de las manifestaciones simbólicas. La verdad psicológica no excluye la verdad metafísica, dice Jung. La psicología como ciencia tiene que abstenerse de realizar afirmaciones metafísicas, ya que su objeto deviene de la psique y sus contenidos. Y entonces aquí no estamos hablando de procesos subjetivos, sino de manifestaciones concretas, dice Jung. Esto es, los sueños, los arquetipos, las fantasías son productos, son objetos concretos, observables, ¿sí? Que devienen de la psique, que finalmente es un objeto real, ¿no? Ambas son realidades, ya que tienen efectos en el mundo y la conducta del sujeto. Los arquetipos son elementos estructurales, ¿no? Que tienen un contenido divino o se le asocia con un contenido divino, luminosos de la psique que poseen cierta autonomía y energía, por lo que son capaces de atraer los contenidos de la conciencia que a ellos se ajustan. Los símbolos operan como transformadores de la libido de formas inferiores, elementales o primitivas a formas superiores, depuradas o trascendentes. A esta función el sentimiento le reconoce los valores más altos, ¿no? Y esa finalmente es la función trascendente que ya después Jung habla de ella en el tomo 7, por ejemplo, ¿no? El símbolo opera, sugiere, convence y expresa los contenidos de esta convicción. Convence en virtud del numen, ¿no? De la potencia divina, de la energía propia del arquetipo. La experiencia arquetípica finalmente resulta impresionante y emocionante, suscitando de manera natural la fe, debido a su cercanía con la experiencia trascendente. Cuando hay una dependencia mecánica a la tradición, ¿no? Por ejemplo, Moreno lo nombró las conservas culturales, puede generarse una regresión infantil al periodo donde los contenidos tradicionales tienen un auténtico significado, ¿no? Cuando hemos perdido el sentido de la cotidianidad, cuando hemos perdido el sentido de la vida simbólica, ¿no? Entonces vamos a buscar regresar a lugares donde encontramos un significado, porque finalmente nos sentimos vacíos, ¿no? Si se desvanece la experiencia, existe el peligro de que la fe se convierta en una dependencia rutinaria, en una repetición mecánica del rito que sustituye al esfuerzo por alcanzar una comprensión nueva. Pareciera entonces que hoy nos encontramos en una situación de vacío espiritual.
El contenido de la fe es por super representaciones arquetípicas que poseen la potencia para conferir un sentido vital, ¿no? Entonces, esto permite tramitar los impulsos de la libido. Refiere Miss Miller, ¿no?, que la visión de la ciudad se ve seguida por una curiosa conífera con ramas nudosas. Esta imagen remite a la madre, a la ciudad, al agua de la vida, a esta potencia creadora, potencia creativa. El prototipo del árbol mítico es el árbol del paraíso, el árbol de la vida. Diversos mitos enseñan que el colgamiento en un árbol o en una cruz pertenece a un mismo grupo de representaciones. Así la cruz de Cristo, por ejemplo, remite al árbol de la vida y al madero, la muerte, el sacrificio de la humanidad, de la carne, para el nacimiento divino de la conciencia. Así como la vida pareciera que la muerte nos conduce a los árboles, como en el Totenbaum, ¿no? El árbol de los muertos. En el retorno incestuoso a la madre hay un recuerdo intenso de la animalidad, donde solo se existía, ¿no?, donde solo se actuaba, y no había un debes o un tienes, ¿no? No había una regulación de la conducta y no había un código o un discurso moral. Todo era un mero acontecer. Pareciera que la humanidad se siente contrariada por haber sido apartada del mundo de los instintos y la animalidad, donde se rebosaba de armonía natural, ¿no? O sea, el proceso de evolución cultural, el proceso de domesticación, parece que ha generado un proceso de disociación, ¿no? La separación de la instintividad surgió, entre otras cosas, del tabú del incesto y sus distintos correlatos. Mientras que el niño se encuentra dentro de la envoltura psíquica de la madre, es uno con el alma animal y permanece en la inconsciencia. Entonces, ¿no?, el desarrollo de la conciencia yoica lleva a la separación de los padres, al rompimiento de la simbiosis, al rompimiento de la envoltura psíquica y la familia de origen. Y entonces se entra a el proceso social comunitario, ¿no? Se da la ruptura, se da la salida del mundo de los instintos para entrar al mundo de la sociedad, al mundo de la coexistencia con los hombres. Prevalece la nostalgia por este mundo, lo que demanda esfuerzos de resistencia y adaptación contra la regresión infantil, con lo que se propicia la aparición de símbolos incestuosos. Esto es de tal potencia que una nueva orientación vital solo será posible si se realiza de alguna forma en correspondencia con los instintos, ¿no? Esto es, no peleándose, no negándolos, no reprimiéndolos, no borrándolos, sino encontrando los elementos y los referentes simbólicos que nos permitan tramitarlos y conducirlos. Si esto no se logra, no surgirá nada sostenible salvo una compulsiva tendencia, ¿no? Una compulsiva tendencia a la satisfacción, a la descarga, a la proyección. La relación con la madre es compensada por el arquetipo de la madre. Cuando se presenta el momento de separarse de la infancia, ahí surge la madre iglesia, ahí se da el desplazamiento a otras figuras simbólicas, otras figuras representativas, ¿no? Por ejemplo, como el alma mater, ¿no? Una compensación que hasta el momento, bueno, ha sido efectiva. Los héroes también suelen enfrentar la muerte y el desmembramiento. Esta ruptura en partes, esta fragmentación para el proceso de reconstrucción en otro estadio mucho más, digamos, profundo y un proceso de integración distinto. ¿No? Una interpretación psicológica podría relacionar a la muerte con el retorno al seno materno, ¿no? Así, el dios Sol se va retirando poco a poco y vuelve a la madre para resurgir de nuevo, ¿no? Como lo hace Horus. El mito de Osiris remite a la penetración de este al cuerpo de su madre y se le mete a un cofre que es tirado al mar y se le sepulta bajo un árbol. Es desmembrado y se le devuelve a su forma, ¿no?
El motivo del envolvimiento forma parte del simbolismo materno, ya que los árboles devoradores son a la vez madres que dan a luz, ¿no? Algunas figuras muestran, por ejemplo, a Mitra naciendo de una roca, naciendo de la tierra. Junto a este suele haber un río, ¿no? Este nacimiento de la roca y conducido por el agua o por la fuerza vital. La tradición cristiana ha considerado que Cristo fue crucificado en el árbol de la vida. El significado precristiano de la cruz sigue el sentido de esta idea, ya que se le relaciona con la vida, con la rueda solar, con la integración de los opuestos, ¿no? Y en el budismo, en las culturas originarias de América y en los celtas, la cruz es un símbolo sagrado. La cruz es un símbolo de integración, de conjunción de opuestos y de evolución de movimiento. Las madres terribles suelen representarse como lumias, como furias nocturnas, ¿no? Suelen cabalgar sobre sus víctimas, devorarlas, ¿no? Aquí en América, en México, tenemos, por ejemplo, el mito de la Nahuala o la Llorona, ¿no? Hay ritos de campesinos para ahuyentar a estos espíritus femeninos como los atrapasueños o los cráneos de caballos, ¿no? Figuras en las que se condensa el sentido de la libido y sirven como amuletos. Pareciera que cuando el héroe vence a la madre terrible, conquista para sí un nuevo estadio, ¿no? Cuando logra trascenderse el estancamiento, cuando logra trascenderse el proceso regresivo instintivo, se libera energía, se libera líbido, ¿no? Y se puede acceder a un distinto estado de conciencia, a una nueva juventud. De ahí que se vuelva necesario que se descienda por el cuerpo de la bestia, ¿no? Viajar por el infierno, pasar por la oscuridad, profundizar, ¿no? Y se quede ahí por un tiempo cautivo en la oscuridad, hacer un proceso de reconstrucción, de gestación, de entrar, ¿no? De entrar un proceso de regresión hacia el proceso inconsciente para reestructurar, para renacer, para reelaborar. Por ello, luchar contra el monstruo significa emanciparse simbólicamente de la figura de la madre, ¿no? El héroe que lucha contra los monstruos y puede trascenderlos. Ante esta lucha, los dioses encomiendan, por ejemplo, a Marduk, dios de la primavera, que como sol invicto enfrente la batalla, y después de dar muerte a la madre terrible, Marduk urdió la creación del mundo con los fragmentos de esta. La prohibición del incesto impide que el hijo se engendre a sí mismo por medio de su madre. Lo que refieren los mitos no es que el hombre tenga que engendrarse a sí mismo tal cual, es que el héroe rejuvenece manifestándose la fuerza vital libidinal por medio del fuego y del sol, ¿no? Por medio de la nueva vida, del nuevo estadio. La investigación de los complejos y la clínica han demostrado que en la medida en que las partes psíquicas posean cierta autonomía, pueden presentarse como otra personalidad, ¿no? Los complejos, al igual que los productos de la histeria y la esquizofrenia, ¿no? O sea, aspectos fragmentarios, aspectos escindidos, así como las posesiones espirituales de los antiguos o las figuras en los sueños. Todo cúmulo de líbido dislocado, ¿no? Puede tomar o sustituir al complejo del yo, especialmente si tiene una fuerte carga afectiva. Si los arquetipos no representan relaciones funcionales, se manifestarán en forma de representaciones que serán experimentadas como demonios, como figuras oscuras, como sombras, como diablos, ¿no? Como monstruos. En este sentido, el hombre configura su personalidad conforme lo va afirmando el mito, a partir de transitar la senda del héroe. Esto psicológicamente implica que la conciencia deviene de los arquetipos que poseen el carácter de persona, es decir, representaciones de la imago de la cuaternidad, padre, madre, padrino, madrina, ¿no? Estas imagos de los padres. El niño eterno es un parásito de la madre, una criatura de su fantasía a la que insufla.
mientras permanece enraizado a su cuerpo y se da un proceso de estancamiento, un proceso de involución, un proceso de destrucción, emerge la sombra, porque finalmente la energía vital, la libido, va a seguir su curso, ¿no? El hijo de la madre, en la medida de su humanidad, muere, ¿no? El cuerpo, el ser humano es finito y nos conducimos inevitablemente a la muerte. Pero con la figura de un dios, con la figura simbólica de un héroe, podemos hacer lo que está prohibido. Podemos tomar la manzana del árbol de conocimiento, ¿no? Y es sobrehumano enfrentando al dragón, ¿no? O a la bestia, alcanzando así la inmortalidad del alma. El dragón o la serpiente son representaciones simbólicas del mito a las consecuencias de transgredir el tabú, es decir, el miedo a la regresión incestuosa. Al dragón y la serpiente les corresponden los guardianes del tesoro de la inmortalidad. Si se observa la resolución del conflicto y las contradicciones, se transformará en conciencia. El Padre representa la ley moral, los mandamientos y las percepciones y los preceptos morales. Representa al espíritu que se interpone en el libre camino de los instintos, ¿no? La ley que limita, la ley que conduce. Este es su papel arquetípico, por lo que con frecuencia se manifiesta su figura en angustias neuróticas del hijo. Igualmente, el guardián del tesoro es la madre y suele ser un gigante, ¿no? Al vencer a la madre, el héroe se hace como el sol. El héroe se integra, se vuelve divino y es engendrado nuevamente como inmortal o como invencible. Así se comprenden las imágenes de Mitra. Se le ve nacer del árbol y después lleva al toro vencido. Esto es, nace como sujeto, nace como individuo que puede matar su instintividad, y el toro representa al monstruo de los instintos, ¿no? Tan contradictoria como la figura de la madre y la del padre, puede mostrarse como una instintividad salvaje y al mismo tiempo encarnar la ley que pone límites. La diferencia entre el padre y el hijo es que el primero no comete incesto, en cambio el hijo sí, por lo que la ley paterna se revierte en su contra. Freud pasó por alto que tanto el espíritu como la psique son dinámicos y se dan, obviamente, transformaciones, así desplazamientos, ¿no? Así debe ser si es que se quiere que se mantenga el equilibrio y, ¿no? el manejo de los opuestos. Al ser el padre la ley moral, la muerte del toro, por ejemplo, en Mitra, significa una superación de la instintividad animal y del poder de la ley, es decir, la usurpación de un derecho. Es en el mito de Mitra y en la muerte de Jesús que el héroe sacrifica su naturaleza animal. Otra forma no es mediante el sacrificio, sino sobre la renuncia a la propia instintividad, esto es, la figura de la castración. Así, la idea del incesto se ve desplazada al progresar el héroe en la domesticación en lugar de violentar el tabú. Así pretende alcanzar la inmortalidad sacrificando su potencia vital. Esta transformación de lo simbólico se encuentra por primera vez en la figura del Cristo crucificado, dice Jung. Para reparar el pecado de Adán, se cuelga a una víctima del árbol de la vida. Aquí el árbol ya no representa a la madre, sino a un equivalente simbólico de esta, al que el héroe se sacrifica. Este símbolo opera potentemente para reprimir la instintividad, ya que la forma en que muere el sacrificado obliga al reconocimiento simbólico del sacrificio. Se vence a la madre en la muerte y entonces se niega el incesto. En el sacrificio heroico opera la máxima negación de la propia naturaleza animal, ¿no? El autosacrificio, que es contra natura, por lo que se espera de este la más grande salvación para la humanidad, ya que solo un acto así puede expiar el pecado de Adán y su desenfrenada instintividad. Este sacrificio no implica una regresión, sino una transferencia de la libido hacia el equivalente simbólico de la madre, y por lo tanto
un hecho espiritual, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, el simbolismo de la cruz de Palenque, ¿no? Una cruz maya tiene miles de años. Al asemejarse la cruz al hombre con los brazos extendidos, se le equipara con la unidad de los contrarios, ¿no? Y la integración de los opuestos, con la fertilidad, ya que de esta deviene la renovación. Así, se relaciona a la cruz con la imagen del alma, que coincide con la imagen de la madre, con el ánima. La cruz como símbolo posee muchos estratos, el árbol de la vida, la madre, así como la figura humana, la fertilidad y el sacrificio del héroe para la renovación y la inmortalidad. Así, la separación del hijo de la madre significa la despedida de la inconsciencia animal. Solo mediante el tabú del incesto puede realizarse un individuo consciente de sí mismo, rompiendo las representaciones colectivas y definiendo su instintividad, su individualidad, perdón. Haga mi lapsus. El pecado de Adán que despertó la conciencia y dio muerte a la unión natural con el mundo, enfrenta al hombre con la mortalidad y otorga buenas razones al neurótico para no separarse de la madre, por el miedo a la individualidad y a la muerte. Pareciera que la prohibición del incesto es un impulso para la domesticación, para la castración, y que la religión como institución acoge la instintividad animal que nos sirve en la cultura, ¿no? Esta instintividad que nos sirve en la ilusión civilizatoria y la va modificando paulatinamente para su sublimación. Y bueno, hasta aquí básicamente sería una reflexión muy rápida una síntesis muy, muy apretada de este capítulo. No sé si hubiera alguna duda, algún comentario, alguna aportación. Bienvenidas. Ya voy 10 minutos tarde. Sí, sí. Si hay alguna consulta, tienen libre los micrófonos. Si no, a ver, voy a ver si en el Facebook hay alguna pregunta. Una o dos rápidas. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Bárbara. Los capítulos siguientes son súper complejos y están cargadísimos de símbolos, y bueno, ahí me fueron evocando algunas reflexiones importantes. La idea es ir actualizando el texto, ¿no? Y tratando de traerlo a los tiempos actuales también. ¿Alguna reflexión que les... Ajá, sí, sí, sí. En Facebook no tenemos ni un comentario. No tenemos nada. Bueno, pues miren, si no hay mayores comentarios, yo les agradezco muchísimo. Desafortunadamente, nuestra querida Ada no pudo conectarse el día de hoy. Me encargó esto. Tristemente, yo tengo ya un compromiso que tengo que cumplir ya definido. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, yo creo que cerramos la sesión de hoy por acá, ¿no, Milker? Y nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Mañana tenemos sesión. Sí. Bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado acá en el Instituto Eleusis. Muchísimas gracias. Por favor, visiten nuestra página, Investigaciones del Inconsciente de México, y sigan nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima. Hasta luego a todos. Gracias.